el fondo para liberarlos. Ya ustedes, si no se quieren conectar y revisar los videos, lo pueden hacer. Y si quieren solamente conectar para hacerme preguntas, yo también quizás no voy a iniciar, pero voy a estar atento a las dudas que puedan ir surgiendo. ¿Ya? Y la prueba 4, perdón, la prueba 3, de aquí a fin de semana se las tengo. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la aplicación que vamos a ver ahora? Esto se llama volúmenes. Julio, dime, ¿te vas a decir algo? ¿Para cuándo la prueba 4, por favor? Miren, que tengo que modificar un poco ahí el calendario porque, como, no sé, el 20 no vamos a tener clase porque tienen que ir a la sede de ustedes, ¿ya? Entonces, me imagino que originalmente la prueba 4 era el 27, ¿ya? Pero la voy a dejar por calendario igual para ese día, pero yo la voy a extender al 29 internamente en el sistema. Por calendario la voy a dejar el 27, pero la prueba la voy a habilitar, le voy a dar un rango de fecha más largo. Ya, o sea, usted la abre y tiene un intento, pero se la podría quizás habilitar el viernes 23 o no sé, o el lunes 26 hasta el sábado 31, una cosa así, para que usted la termine esta semana. Ya, y ahí usted busca un horario para terminarla. ¿Ya? Pero por calendario creo que es para el 27, pero la voy a dejar habilitada toda esta semana, 7 días, podría habilitarla del 23 al 30. ¿Ya? Porque en el fondo la única como explicación, o sea, no, pues tiene que ver los videos, me refiero, pero la clase de hoy, más los dos videos que le voy a cargar, y con eso podría responder la prueba. Obviamente que las clases que nos vayan quedando entre medio, nos juntamos para que ustedes me vayan preguntando. No sé si te queda claro, Julio. Sí, profe, sí me claro. Entonces aquí ustedes buscan horario, se las puedo habilitar ese día hasta el 30, ¿ya? O hasta el 29, que en realidad el 29 es el día que tenemos clase. ¿Ya? Entonces, empecemos para que nos quede grabado esto, cualquier cosa me van consultando, ¿ya? Nosotros, hasta el momento, de hecho, lo que vamos a calcular ahora es integrales. De hecho, el cálculo de la integral usted lo puede hacer de forma manual, ¿ya? O sea, perdón, con GeoGebra, no hay problema con eso, ¿ya? En el fondo es armarla. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora, chiquillos? Estamos grabando. Esto se llama sólido de revolución, ¿ya? En GeoGebra, perdón, en las integrales también nos permiten calcular un volumen de una figura, ¿ya? Entonces, vamos a ver como tres tipos, ¿ya? De este tipo de casos, de este tipo de situaciones, en las cuales, por ejemplo, ojo, no sé qué dice, ahí está. Imagínense, yo tengo una función, no sé, una función ahí. Esta es una función f, ¿ya? Y yo aquí tengo, por ejemplo, el x y aquí tengo el y. Entonces, ¿nosotros qué calculamos en la prueba de ahora? Nosotros calculamos, por ejemplo, eso, ¿cierto? Calculábamos esa área. Eso fue lo que calculamos nosotros en la prueba que tuvimos recién, ¿cierto? Pero ahora, si ese cálculo de integral yo lo roto, es decir, que yo rotar, por ejemplo, ahí me quedo como reflejado. Si lo roto, por ejemplo, con respecto al eje X, ¿ya? Me va a generar, no sé si el dibujo se aprecia, me va a generar ahí como una suerte no sé si se ve bien el dibujo quedó re feo, ¿ya? Se ve que es como una suerte de vasija, la imaginación ahí, el profe, ¿de qué está consumiendo, profe, que ve una vasija ahí? ¿Ya? Miren, parece que aquí lo vamos a hacer, no debería haberlo borrado todo, ¿ya? Vamos a hacer un poquito más grande, ¿ya? Entonces yo tengo aquí esto fue lo que ya calculábamos. Entonces imagínense que ahora yo roto esto, si yo roto esto con respecto al eje X, si yo roto eso con respecto al eje X, ahí me va a generar ahí una suerte de volumen, una cosa así. A ver, se ve que se genera un volumen, ¿no, chiquillos? Ahí. Como que finalmente esa área que nosotros calculamos, si yo la roto con respecto al eje X, me va a generar un volumen, me va a generar una figura que quizás es una cosa así, ahí. Ahí. ¿Se ve o no, chiquillos? Díganme que lo visualizan. O yo nomás soy el único que estoy suficientemente dopado para verlo. ¿Se aprecia o no, chiquillos, que se forma como una especie de jarrito? Profe, ¿no está mostrando la pantalla? ¿Sí? ¿Estoy compartiendo pantalla? No, era broma, Sí, profe, se ve, no, profe. se ve bien. Ah, ya. Ya, el medio discurso que hice. Ah, pero ¿se entiende que se genera como una Sí. suerte de figura? Ya. Voy a abrir Entonces, voy a abrir algo para imaginarme. Claro, una cerveza y se la imaginen. No, pero miren, yo lo voy a hacer
lo voy a hacer en GeoGebra, esto es solamente para que lo visualicemos, porque no es necesario que lo grafiquen, pero miren. Para ver esto yo tengo que habilitar la vista de GeoGebra. GeoGebra tiene una vista 3D, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función, voy a inventar una función f de x es igual a x cuadrado, ¿ya? Entonces, fíjense, ahí la gráfico como en la vista 3D, ¿ya? Entonces, imagínense que esa figura que está ahí yo la roto con respecto al eje X, ¿ya? Entonces, para rotarla con respecto al eje X, ¿ya? Ajá, no sé qué dice ahí. Yo quiero solamente esto para que lo visualicen los chiquillos. Y igual 0, ya. Entonces, no, X igual 0. Ya. Entonces, voy a hacer un deslizador como los que ocupábamos en la prueba anterior, pero este deslizador va a ser tipo ángulo, ¿ya? Le voy a poner RR, ¿ya? Entonces, miren lo que va a suceder. Fíjense la figura que está allá. Ese es como el suelo. Ese es como, esto que está aquí en gris, es como nuestro eje X, Y. Entonces, si yo esto lo quiero rotar, ¿ya? Voy a hacer una rotación, voy a rotar esto con respecto a eso, y voy a usar el ángulo RR. Esto es solo para que lo visualicen, para que no digan que el profe está imaginando cosas porque está bajo la influencia de alguna droga, ¿no? El profesor le va a mostrar lo siguiente. Miren, voy a dar más rapidez. Fíjense lo que genera cuando lo roto. Ahí se ve mejor, ¿o no? ¿Se ve o no? Era una función en el 2D, pero si yo lo roto con respecto al eje, fíjense que es lo que genera como una suerte de vasija. ¿Se ve o no? Sí, profe. ¿Es un eje X, profe? Claro, ahí lo hice con respecto al eje. ¿Es un eje Z? Sí, exacto. Claro, le puse la vista 3D para poder visualizarlo. Finalmente, claro, para poder, o sea, así como lo dibujé acá, es solamente, claro, en el fondo del eje Z. Por eso yo le puse eso como circulitos. Pero finalmente genera esto. Este es como lo que está en gris, es como el eje X, Y que nosotros colocamos. Pero aquí, claro, aparece el eje Z. Entonces, si yo roto con respecto al eje X, me va a generar una figura que tiene volumen. Entonces, por lo tanto, si es una figura que tiene volumen, es un eje Z. Entonces, por lo tanto, esto es una vasija, un vaso, qué sé yo. Entonces, yo si tengo un vaso o tengo una figura con alguna forma específica, le puedo calcular el volumen a esta figura. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Lo visualizan? Lo que me interesa es que lo visualicen. Entonces, en el fondo, si yo roto esto con respecto al eje X, lo que acabo de calcular fue un volumen. Entonces, el volumen, ¿cómo se calcula? Finalmente se van a dar cuenta que calcularlo es muy sencillo. Es pi por la integral entre los valores, en este caso si este es A y este es B, de la función que yo tenía al cuadrado. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, se dan cuenta que calcularlo es súper sencillo, solamente es como lo mismo que calculábamos antes, solo que ahora esto cuando yo lo grafique en la vista 2D no me lo va a entregar. Para poder visualizar esto, tengo que ver una vista 3D. Entonces, así se calcula el volumen. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que es sencillo? Si no es una aplicación como que, o sea, se ve más como exuberante cuando vemos la gráfica y todo el tema, pero finalmente es calcular una integral, la función al cuadrado, los límites de X yo se los voy a dar, no decir que va a estar entre tanto y tanto, pero ojo, para poder hacer esto yo le tengo que decir que si lo quiero rotar con respecto al eje X, porque esto que está acá, es si estamos trabajando con respecto al eje X, porque también podemos tener una situación así, ¿ya? Puedo tener el eje cartesiano, y puedo tener una función ahí que tenga siempre lo mismo, siempre se me olvida cambiar la puntita al lápiz, que tenga esa forma, ¿ya? Pero ahora lo voy a rotar con respecto al eje Y. Entonces, si esa figura yo la roto con respecto al eje Y, fíjense, también me va a generar una especie de vasija. Aquí quizás se aprecia mejor. ¿Se ve acá, chiquillos? Y finalmente eso yo lo genero, lo roto, la curva quedó media extraña, ¿cierto? Se ve que queda como una especie de vasija si lo roto con respecto al eje Y. Entonces aquí, la diferencia que tiene con respecto a la anterior, que aquí va a estar entre dos valores cualquiera, un valor C y un valor D. Y esta en el caso con respecto al X era una función X, y esta va a ser una función con respecto a Y. Entonces el volumen de esto va a ser igual a pi. En este caso la integral va a ir de C a D, que de C a D son los valores que toman el eje Y.
aquí va a ser una función con respecto a y, al cuadrado con respecto a y. La forma de resolver lo mismo, que diga y es porque lo estoy rotando con respecto al eje y. Y se dan cuenta que finalmente genera una figura, pero que está rotada con respecto al eje y. Como bien decía Julio, es como, finalmente, como que el eje 3D naciera de aquí para arriba. Como que de ahí para arriba nace el eje 3D. Profe, siempre vamos a calcular rotatorio. Siempre va a estar girando. Por eso el pi. Sí, sí, sí. O sea, en estricto rigor también existen como que uno los pueda como no solamente rotar, sino trasladar y después rotar. Pero nosotros solamente vamos a ver rotaciones, porque ya no nos queda tiempo tampoco, pero solamente vamos a ver rotaciones. Con respecto al eje X y con respecto al eje Y. ¿Se entiende, chiquillos? De ahí vamos a hacer un ejercicio, o vamos a hacer Sí, un par de profe. ejercicios para que lo puedan ver. ¿Ya? Estas mismas situaciones que están acá, chiquillos, estas mismas situaciones que están acá, también podría yo desplazarlas. Quizás un poco quizás esto es lo que preguntaba Julio recién. Si yo tengo la misma situación con respecto al eje X y con respecto al eje Y, pero aquí yo tengo una recta, imagínense que tengo una recta que entonces yo lo quiero rotar, pero no con respecto al eje, sino con respecto a una recta paralela al eje, ¿ya? Paralela, ahí como ese de ahí, o una recta puede estar para arriba o para abajo. ¿A eso te referías? Sí, que sea coplanario, como ¿Ya? hiciera un profe. ¿Cómo? Es coplanario una vez, por eso me acordé de esto. Claro, sí, exacto. En el fondo como que el plano se traslada. Sí, es que en realidad es lo mismo, solo que para calcularlo hay que sumarle una constante. ¿Ya? Entonces, es lo mismo. Para calcularlo es lo mismo. Esta recta, la vamos a definir que esta recta se llama I igual K. Y esta recta que se llama aquí se llama X igual K. ¿Qué le ¿Ya? pasó? Entonces, para calcular esto, por ejemplo, imagínense que yo tengo una función ahí, una curva ahí. Entonces yo la quiero reflejar con respecto a esa recta que está ahí. Entonces, en el fondo, lo que yo voy a calcular va a ser como ese volumen. Voy a calcular ese volumen. Ya, hasta ahí. ¿Ya? Entonces va a estar acotado también entre dos valores, entre un valor A y un valor B. Entonces, ese volumen, ¿cómo se calcula? Es exactamente lo mismo. Va a ser pi por la integral que va a ir de A a B, ¿ya? Pero aquí está la diferencia, porque la función es esta que se llama f de x, y menos esa recta imaginaria que está ahí, que me desplazó. Llamémosla K. Y todo eso al cuadrado con respecto a x. Y esta integral la calcula en GeoGebra, no hay problema con eso. ¿Ya? Y aquí es exactamente lo mismo. ¿Ya? Imagínense que usted tiene ahí una curva que esta, como está paralela al eje Y, esta va a ser una f de y. Entonces, si yo la roto con respecto al eje Y, eso me va a generar ahí me quedó, se supone que es simétrico, ahí ¿ya? Me va a generar una curva más o menos así, ¿cierto? Hasta ahí al menos, para pensarlo en ese puro pedacito. Entonces, eso también va a estar entre dos valores, pero del eje Y, aquí va a haber un valor C y ahí va a haber un valor D. Entonces, para calcular eso, el volumen va a ser pi de C a D, ahí va a haber una función en términos de I, menos K al cuadrado, y todo esto con respecto a I. Ahí tengo esas tres, o sea, finalmente que es la misma que está acá, solo que cuando está desplazado o le sumo un valor o le resto un valor. Aquí lo mismo, o le sumo o le resto un valor. Y el tercer caso que nos puede ocurrir es cuando tengo en el mismo eje, tengo como dos funciones, ¿ya? Entonces en el fondo tengo una función aquí, por ejemplo, lo mismo que hacíamos cuando lo vimos antes, por ejemplo ahí una función f, ¿ya? Y aquí tengo, no sé, una función g. Entonces, ¿cómo se calcula si esa área la quiero rotar con respecto al eje X? Si esa área la quiero rotar con respecto al eje X, esa área va a generar un volumen. Y ese volumen va a ser pi por la integral que va a estar entre dos valores, que estos valores usted los sabe sacar, de hecho se los puede entregar GeoGebra, entre A y B.
Pero aquí viene la diferencia, ¿ya? Finalmente no es una diferencia, es lo mismo, solo que es la función que está más lejos al cuadrado, que puede, no sé, pues llamemos la f al cuadrado menos g al cuadrado con respecto a x o con respecto a y, ¿ya? Porque recuerden que si esto yo lo quisiera rotar, si esta, ahora bien, esta sí que no me la puedo imaginar, por más que esté dopado, esa me cuesta imaginarla, ¿ya? Pero si yo la roto con respecto al eje X, yo lo que veo es que me va a generar una suerte como de neumático de moto, o de alguna figura, como una suerte de como neumáticos, no, como una cámara de bicicleta, como una cámara de moto. ¿Las motos usan cámara o no? ¿O son como la de los autos? ¿Quién sabe eso? ¿Saben eso? ¿No? Rodrigo, Julio, Patricia, ¿las conocen las cámaras de las motos? ¿Ya? Miren, entonces esos son los tres casos que tenemos que hacer. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un par de ejercicios de esto y se van a dar cuenta, claro, quizás que no es tan complicado finalmente escribir. Quizás se ve más sólido de revolución, pero finalmente es una fórmula, ¿ya? Veamos un caso, ¿ya? Veamos un caso acá, a ver si lo tengo aquí un ejemplo anotado. Ya, aquí tengo una función. Ya, entonces aquí tengo una función, ejemplo. Vamos a alcanzar a hacer tres ejemplos. Entonces, y es igual, y cuadrado es igual a 4x. Quiero calcular el sólido de revolución que va a estar entre esta función, ¿ya? Y la recta, x menos 3 igual 0, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que me faltaría para poder calcular este volumen? ¿Qué creen ustedes que me faltaría para calcular ese volumen? ¿Me faltará algo? ¿Yo lo podré llegar y calcular o me falta algo para poder calcular ese volumen? ¿Qué creen ustedes? ¿O con esa información ya es suficiente para calcular el volumen? Tengo que indicarle porque finalmente usted no sabe, porque si usted tiene dos funciones, o tres, o cuatro, las que sean, usted no sabe con respecto a qué eje va a rotar. Entonces, cada vez que tengo un ejercicio de estos, lo que tengo que hacer es indicarle con respecto a qué eje. Esto lo voy a rotar con respecto a X, ¿ya? Lo voy a rotar con respecto a X, ¿ya? También lo podríamos rotar con respecto a Y, pero eso tiene que decir el ejercicio. Calcule el volumen al rotar con respecto a X, o al rotar con respecto a la recta, o al rotar con respecto a esto, ¿ya? Entonces, si necesito rotar con respecto a X, se trata del caso, por ejemplo, del caso 1, ¿ya? Entonces, por lo tanto, necesitaríamos usar esta fórmula, ¿ya? Necesitaríamos usar esa fórmula. Ya necesitaríamos usar esa fórmula para calcular esa integral. Yo voy a... Entonces, por lo tanto, necesito un f de x. Pero aquí yo no tengo un f de x. Tengo una expresión algebraica más que una función. Entonces, esto es muy importante. Cuando yo necesito f de x, yo necesito despejar, ya, necesito despejar, ¿qué cosa? Despejar el y. Si yo necesitara, perdón, f de y, yo tendría que despejar x, ¿ya? Eso tengo que tenerlo ya junto un poquito. Entonces, tendría que hacer ese cálculo. Entonces, en este caso, como lo que yo necesito calcular es un volumen con respecto a x, de esta expresión que está acá, yo voy a tener que despejar el x. Perdón, voy a tener que despejar el y. Entonces, por lo tanto, si yo tengo que, por ejemplo, que y cuadrado es igual a 4x, lo que tendría que hacer para despejar el y ahí es calcular la raíz cuadrada. Entonces, ¿y a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de 4x. Entonces, por lo tanto, este va a ser mi f de x. ¿Ya? Si yo quizás le hubiese pedido rotar o hacer un movimiento con respecto al eje y, hubiese tenido que haber despejado el x. ¿Ya? Lo voy a hacer aquí, pero a modo de ejemplo nomás. Si yo tengo el y cuadrado es igual a 4x, si yo hubiese querido obtener un f de y, tenía que despejar el x. Entonces, por lo tanto, despejar el x es fácil. X cuadrado partido en 4 es igual a x. Entonces, esto que yo obtuve acá, ¿qué es? F de y. F de y es igual a ¿qué cosa? A y cuadrado partido en 4. Eso es si yo quisiera calcularlo con respecto al y. Para este caso no lo voy a usar.
Ya para este caso no voy a usar eso, lo que voy a usar va a ser el f de x. ¿Ya? ¿Se entiende eso, chiquillos? Porque eso es clave para este tipo de ejercicios. Despejar el x o despejar el y. La forma de resolverlo finalmente es igual a todas las que ya conocemos de antes, pero y bueno, y para el cálculo integral probablemente podemos usar GeoGebra y no pasa nada. ¿Se entiende o no? Chiquillos, ¿me están escuchando, no, Julio, Rodrigo, Pati? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Ahora, aquí para graficar esto, también nos podemos ayudar de GeoGebra. Yo lo voy a hacer manualmente, pero si yo grafico esta función, ¿ya? Después lo puedo mirar en GeoGebra, me va a quedar una cosa así más o menos, ¿ya? Si yo grafico esa función, me va a quedar una cosa así más o menos, ¿ya? Entonces me dice, pero aquí hay otro detallito, dice, y también esta recta me conviene mirarla así, en el fondo despejar el 3. Entonces si yo grafico eso, me dice, pero la recta x igual 3 es una recta que pasa por aquí, ¿ya? Entonces, por lo tanto, este es el sólido de revolución que yo tengo que calcular, ¿ya? Ahí me va a quedar ahí no parece, es como el dibujito que le había hecho yo ahí en clase, algo así. Ese es el volumen que tengo que calcular, que es como una especie de recipiente, por decirlo de alguna manera, que tiene una capacidad. Entonces esa capacidad es la que vamos a calcular, ¿ya? Entonces, fíjense acá para calcular esta integral, ya tengo todos los insumos. Ahora bien, ese es un bosquejo de la gráfica. Si ustedes no identifican esa gráfica, obviamente lo pueden hacer en GeoGebra. Miren, yo lo voy a hacer aquí es como esta. ¿Se dan cuenta? Es exactamente parecida a esta, ¿ya? De hecho, voy a copiar esta misma para como que nos quede ahí como en el fondo eso es lo que vamos a calcular, ¿ya? ¿Ya? Ahí está como el dibujo, lo que yo estaba imaginando en mis sueños, ese es lo que voy a calcular, ¿ya? Finalmente, pero ¿hasta dónde llega este? Llega hasta el 3. Este valor es el 3. Parte en el 0 y llega al 3. Entonces el volumen que yo voy a calcular, ya estamos listos para calcularlo, miren, el volumen de esto va a ir, ¿qué me dice la fórmula? ¿Qué me dice la fórmula para calcular esto? Algo le pasó al lápiz, como que se me perdió. Este Rodrigo que me está hackeando el computador. Ahí sí. Sería pi. La integral de entre qué valores se mueve x. En este caso x se mueve entre 0 y 3. F de x. ¿Cuánto vale f de x? F de x vale todo esto. Entonces sería todo eso. Y me dice que tiene que ir al cuadrado. Con respecto a x. Y ahí estamos listos. Fíjense, esta integral ahora me quedó súper, no sé, dice fácil o difícil, porque ahí la raíz parece que se va con eso. Y me queda una integral que es súper, comillas, es como las integrales que hacíamos al principio. Era como las integrales como súper inofensivas, no aparece el método de sustitución, ninguna de esas cosas. Y ahora bien, esta integral usted sabe que la puede resolver con GeoGebra, ¿ya? Ahí. Usted sabe por propiedades de las integrales que este 4 es una constante y lo podemos sacar. Y pi también es una constante, pi vale 3,14. Entonces, finalmente, la integral que tiene que calcular entre 0 y 3 sería esa. ¿Se da cuenta que finalmente le queda una integral súper sencilla? Pero ¿qué está representando esta integral? Es lo distinto, porque está representando un volumen de una figura que tenía que apreciar de acuerdo a lo que se estaba definiendo. ¿Ya? Terminemos de calcular esta integral. ¿Ya? Esa integral de x es lo mismo que tener x cuadrado partido en 2, pero como está multiplicado por 4pi, se simplifica ahí, y parece que me queda 2pi por x cuadrado, y esto está evaluado entre qué cosa, entre 0 y 3. Entonces ahora hay que reemplazarlo, ahí me va a quedar 9 por 2, 18, y si después reemplazo el 0 me va a dar 0pi. Entonces finalmente al calcular eso me da 18pi. ¿Ya? 18pi. Pero esto que calculé no es un área, a diferencia de lo que calculábamos anteriormente, esto es un volumen. Entonces aquí la unidad sería unidades cúbicas. ¿Se entiende lo que hicimos ahí o me fui muy rápido? ¿Niños? Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe, se entiende. Sí. Ya.
Y bueno, igual yo se lo voy a, terminando esta clase, se las voy a subir y para que la revisen después con más calma. Y como les dije, eh, esto les va a quedar para que estudien, porque esto va a entrar a la prueba, más dos videos más. Entonces, en el fondo, 3 videos, y esos videos usted los puede ver de aquí antes del 23. Ahí usted se ordena. Igual va a estar cargada, como le dije, hasta el 29, no me acuerdo qué fecha fue la que habíamos conversado al principio, así que ahí lo va a tener. Miren, ¿y cómo lo calculamos en GeoGebra? La función, ¿cómo era? F de x aquí era igual a la que estaba allá, ¿cierto? A la raíz cuadrada de 4x. Entonces ahora calculemos el volumen. ¿A qué va a ser igual el volumen? A pi, por la fórmula que está aquí, estoy calculando esa integral. Miren, pi por la integral de qué cosa. De 3 ¿Sí? a 0. ¿Cómo va f? ¿Cómo va f? De F a 0 a 3. ¿Sí? Pero f va al cuadrado, miren, hay un detallito técnico, ¿cierto? Fíjense, la fórmula dice que f va al cuadrado. Y ahí lo que dices tú, Rodrigo, de 0 a 3. Ese es como lo miren. GeoGebra yo le voy a decir eso y me lo va a calcular de inmediato. ¿Ya? Pero tienen que tener cuidado que no es f. En este caso la función era f de x, pero f de x al cuadrado. ¿Ya? Profe, al final igual hacemos la fórmula de volumen, porque está pi por el radio al cuadrado y por el largo, entre 3 y 0. Exacto, exacto, excelente. De hecho, muy bien, Julio. Finalmente, esto no es otra cosa que el volumen de o sea, no sé, el volumen de una figura cualquiera. ¿Cómo es? Pi por r al No sé, cuadrado, y en este caso, no sé, pues en este caso la r no es un radio, es una función. Exactamente, es eso. No es otra cosa que eso, exactamente. Muy bien. ¿Ya? Excelente, buena conclusión. Entonces, mira, me dio 56 y aquí también hay que tener un warning, como les dicen. Miren, si yo tomo esto, pero a mí no me dio lo mismo, profe, a mí me dio 8 pi. Miren, ahí está el resultado que me dio. Me dio 18 pi y aquí el GeoGebra me dice que es 56,55. ¿Qué creen que pasó? ¿Me equivoqué? Resolvió ¿Qué pi. pasó? Exacto, Resolvió pi. multiplique, exacto, resolvió pi. Multiplique 18 por 3,14, 18 por 3,14. Eso me dice que es 56,5, ¿ya? El GeoGebra me lo entrega como resultado con el pi desarrollado, ¿ya? Miren, como bien decía el compañero también, si no le quiero colocar el pi, si le borro el pi ahí me dice que es 18, entonces puedo decir 18 por pi. ¿Se entiende, no? Es exactamente lo mismo. Entonces, para el efecto de la prueba, puede venir de esta forma o puede venir con el pi multiplicado. Entonces, si usted no quiere dejar expresado el pi, le saca el pi de ahí, le da 18 y después dice 18 pi. Y si quiere dar el resultado real, o sea, el valor, o no real, el estimado en términos de pi por la integral, que finalmente es un volumen de base por altura, la base multiplicada por la altura, finalmente es eso. ¿Ya? ¿Se entiende, muchachos? Y esto fue, se dan cuenta que no es difícil de, lo que a veces cuesta como visualizar es como esto, como imaginarse la figura, porque yo la veo igual, no sé si ustedes la ven distinta, yo ese dibujo de ahí yo lo veo exactamente igual, ¿o no? Ese de ahí es exacto, yo lo veo igual, ¿cierto? Entonces por eso Sí, ahí profe, se ayúdenme, ve que usted debería haber estudiado arte. claro, ¿cierto? O diseño, ¿cierto? Yo creo que estoy dado para haber estudiado diseño, ¿ya? Pero, Se claro, está perdiendo como profe de matemática, profe. sí, siempre he pensado eso, sí. Voy a dedicar ahora a ¿cómo se llama esta cuestión? Al arte abstracto. ¿Ya? Pero En eso, mi caso, entonces, eso era atrevido tanto. claro. Pero miren, si lo dicen graficado aquí, igual, si ustedes dicen, ya lo roto con respecto al eje X, ya, lo pueden hacer. Miren, si yo tomo esta misma figura, miren, si yo lo quiero hacer como opulento, o sea, lo quiero hacer bien, o sea, ver la gráfica, el volumen de esto, habilito la vista 3D, ¿cierto? Y ahí está, y ahí la muestra, fíjense. Finalmente la vista 3D o el eje Z, como decía Julio, el eje Z o la vista 3D es finalmente el eje de 2 coordenadas y el suelo. Es para nosotros el suelo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer el eje X, voy a dibujar el eje X. ¿Cómo dibujo el eje X? Así.
Entonces tengo que hacer, para rotar esto, tengo que hacer un deslizador. ¿Ya? Hago un deslizador, pero este deslizador tiene que ser tipo ángulo. Voy a poner RR, por darle cualquier nombre. ¿Ya? Entonces ahora miren, me voy acá, voy a hacer una rotación axial, selecciono la figura, selecciono el eje, y lo quiero mover en términos de este ángulo. ¿Ya? Y ahí está. Y ahí está la figura. Obviamente así no se ve nada, mira, si yo lo muevo no se ve nada. Pero aquí uno le selecciona esto y le muestra el rastro y ahora lo muevo. No habilitó el rastro. A ver, vamos. ¿Por qué no tomó el rastro? Porque finalmente esa figura está generando el movimiento, pero yo no lo estoy viendo. A ver, vamos ahí. Ahí está el rastro, ¿por qué no lo muestra? A ver. ¿Por qué no le muestra el rastro? Porque parece que a esa le tengo que mostrar el rastro. Esto es solo para la visualización. Ahí, botón secundario, claro, mostrar el rastro. Y ahí fíjense. Y ahí se empieza a generar la figura que yo acabo de calcular. Finalmente lo que yo calculé el volumen fue de esa como vasija, vasenica, no sé, figura que tiene un... Y puede ser cualquier figura, o sea que a modo de ejemplo apareció una comilla, una función cuadrática, pero podría ser cualquier figura más compleja y al rotarlo va a quedar una figura bien simpática. ¿Ya? Es como las Entonces, pantallas que le ponen a los perros, profe. Sí, claro, en este caso es como una pantalla de los perros, claro. Pero finalmente usted imagínese que es como una parabólica, pero nosotros estamos calculando el volumen, entonces estamos calculando la capacidad que tiene esa pantalla. No estamos calculando el área, estamos calculando el volumen. ¿Cachai? Que tenga esa forma coincide, pero no es lo que... Porque finalmente uno tendría que tapar la parte de arriba y como que ver como esa figura como no sé, pues puede ser como un tope, no sé, ustedes pueden rellenar eso ya no con pasto, ahora lo van a rellenar con, no sé, pues, con algo que tengan que ubicar, por ejemplo. ¿Ya? Pero ahí está, ¿ya? Ahora para modo de visualización, ¿ya? Hagamos ahora otro ejemplo o sea, voy a utilizar la misma función, ¿ya? Voy a utilizar esa misma función. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Y cuadrado es igual a 4x. Voy a trabajar con respecto también a esta recta. Esta recta, x igual 0. ¿Qué me faltaría indicarles para que ustedes pudiesen calcular ese volumen? ¿Qué tendría que indicarles yo para que calculen el volumen de eso? ¿Qué tendría que indicarles para que calculen ese volumen? Así tal cual podrían calcular un volumen, ¿o no? Les tengo que decir con respecto a quién quiero rotar. Porque recuerden que yo puedo rotar con respecto al eje X, con respecto al eje Y, con respecto al eje X desplazado, o con respecto al eje Y desplazado. Entonces siempre tengo que indicar con respecto a con respecto a qué quiero rotar, porque si no, no tendría sentido el ejercicio. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a rotar con respecto a la recta. Lo vamos a hacer con respecto a la recta, con respecto a esta misma recta, ¿ya? A la recta x menos 3 igual 0. Siempre las rectas, cuando tengo este tipo de funciones, conviene mirarlas así: despejar el x o despejar el y. Entonces x igual 3. Lo voy a mirar de esa manera, ¿ya? O aquí también lo voy a mirar así: x igual 3. ¿Ya? Entonces, como ya habíamos graficado la expresión anteriormente, lo habíamos hecho hasta con GeoGebra, ¿cierto? La gráfica de esto es una cosa de este tipo, ¿no? Ahí tengo la función, ahí, tun, pero aquí lo voy a rotar con respecto al eje, ahí. Ya. Lo voy a rotar con respecto al eje X. O sea, perdón. No lo voy a rotar con respecto al eje X, lo voy a rotar con respecto a la recta, esa recta roja. Porque por eso les dije que lo voy a hacer con respecto a la recta roja. Entonces, si yo roto esa figura con respecto a la recta roja, va a quedar una figura así. No sé si lo ven, queda como una suerte de balón de fútbol, o como una suerte de esfera. ¿Se visualiza o no? Yo soy el único que está dopado para ver el balón ahí. Se ve que es como una suerte de esfera. No es tan esfera porque la gráfica, recuerden que era más alargada. Más bien parece como, quizás podría parecerse un poco más como un valor de rugby, quizás.
Quedó como la pelota Entonces, bueno, cuadrada que pedía Kiko. claro, exacto. Pero la vamos más que no, es más, es como la Tierra, pues ustedes sabían que la Tierra no es redonda, pues. De hecho es ovalada. Es una cosa, una figura ovalada lo que quedó. ¿Sí? De hecho la Tierra no es redonda, pues cuadrada, ustedes no saben nada de historia. Todavía no la veo volada, profe. ¿Ya? ¿La Tierra o mi dibujo? No, el dibujo. Ah, pero no se ve que es como una suerte de esfera, ¿o no, chiquillos? Se ve que que me cuesta dibujar la esfera, ahí es una cosa así, uy, ahí, como ahí, algo así, ¿cierto? Ahí. Se supone que esas líneas, profe, son generatrices. Exacto, sí, podrían comillas, funcionan como caro. Es que ya, muy bien, ¿tú has estudiado esto antes o no, Julio? No, es que estudié fabricación y montaje y cuando hago esos toroidales, ¿Mm? trabajo con eso. Sí, claro, no recibe, que pasa que para que este cálculo de volumen existen como varios métodos. Entonces un método finalmente es como capas, como que tú vayas poniendo una capa sobre la otra y siempre hay, ¿cachai? Entonces claro, se podría llamar así. De hecho el nombre técnico que recibe esto se llama método de los discos, como que son la suerte de como generatrices, que tú colocas puras áreas multiplicadas por la altura y ahí obtienes la figura. ¿Está ahí? Sí, es como eso. ¿Está ahí? El De hecho hay Julio otro está viendo método al que se llama. Julio, profe, por el celular. Y por eso está diciendo los nombres. Sí, No, pero sí. está bien. Sí. De hecho, también tiene que ver con ustedes en algún momento del año, hace como un par de semestres atrás, tuvieron matemáticas 3 y ahí quizás calcularon el volumen de una esfera, el volumen de un cono, quizás, pero acá terminamos como a las 9:30 termino. No, pero ¿cómo no va? Sí, sí, por favor. Vaya a comer, Déjame no, profe, terminar no se aquí, preocupe. Vaya a comer, profe, lo no, esperamos. porque si no después no vamos a terminar nunca. Mira, vengo al tiro, chiquillo, vengo al tiro. Denme 30 segundos, vengo al tiro. Porque si no va Ojalá a no quedar coma sin pizza. pescado nomás. No, no, no. Vengo al tiro. Ya, ¿me escuchas? Ahora sí volví. Ya me comí el pescadito. ¿Están por ahí o no? Sí, profe. Ya. Entonces, sigamos con el ejercicio. Entonces, lo que me interesaba a mí, ver la esfera, o sea, una suerte de, no es esfera, es como una cosa media achatada, ¿cierto? ¿Se visualiza? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Un volumen con respecto a la recta. Entonces, consulta, un poco lo que decía Julio. Esta figura que yo dibujé en blanco, ¿está rotando o está girando en función de esa recta roja, ¿cierto? Pero, si usted ve eso, ¿con respecto a qué eje está rotando? ¿Con respecto al eje X o con respecto al eje Y? Esta es porque la gráfica original, recuerden que era ese puro pedacito de ahí, ¿cierto? Entonces, cuando yo la roté con respecto a esa recta, finalmente generó un movimiento así como rotatorio, pero mi consulta es con respecto a qué eje se está rotando eso, ¿con respecto al eje X o con respecto al eje Y? ¿Cuál es el movimiento que genera esta cosa? Lo voy a dibujar ahí. Esa rotación que se va generando acá. Con respecto ahí, profe. Exacto, muy bien. Independiente que esté trasladado un par de unidades hacia el lado, o sea, está trasladado 3 unidades hacia el lado, ¿cierto? Pero finalmente, como dice Patti, está rotado con respecto al eje Y. Entonces, por lo tanto, voy a la fórmula. Entonces, por lo tanto,
esta no puede ser, ¿cierto? Porque esta es con respecto al eje X. Podría ser esta, pero esta no está desplazada hacia la izquierda o la derecha, entonces no podría ser esta. Entonces, ¿cuál de estas dos podría ser? ¿El caso 1 o el caso 2? ¿Cuál de estos dos tendría que ser? 2. El 2, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, como es el caso 2, tendríamos que usar esa fórmula, ¿ya? Se dan cuenta que si ustedes tienen claro eso, después calcular es como un poco identificar cuál es la forma, ¿no? ¿Ya? Pero fíjense, aquí K, entonces como estoy rotando con respecto al eje Y, necesito una función. Cuando yo creo un f de Y, debo despejar X. ¿Recuerdan que lo habíamos dicho acá? Entonces, yo tengo Y cuadrado es igual a 4X, entonces si yo necesito contar f de Y, necesito despejar X. Entonces, si yo despejo el X de acá, Y cuadrado partido en 4 va a ser igual a X. Entonces, ¿qué significa eso? Que f de Y va a ser igual a Y cuadrado partido en 4. ¿Ya? Entonces, aquí tengo el f de Y. Consulta, ¿cuánto valdría el K? ¿Cuánto valdría el K? Porque ya tengo identificado este tipo de acá. ¿Cuánto valdría el K? ¿Está ahí identificado el K o no? ¿Cuánto valdría el K? Fíjense que el K es como la recta como su eje. ¿Cuál sería el eje de rotación acá? 3. El 3, muy bien. Entonces el K vale, aquí está, pues el X igual 3. Entonces, por tanto, y aquí tengo el K. ¿Qué es lo que me faltaría ver? Tengo que ver ahora entre qué valores de X se están moviendo. ¿Ya? Entre qué valores de Y, perdón. Entre qué valores de Y se está moviendo. ¿Ya? ¿Cómo podría, chiquillos, se ve el dibujo? Hay un 3 ahí, ¿cierto? Hay un 3 ahí. ¿Cómo yo podría saber cuál es la imagen, la pareja del 3? ¿Cómo yo podría saber cuál es la pareja del 3? Para saber entre qué valores se está moviendo en el eje Y. Aquí ya viene un análisis un poquito matemático. ¿Cómo yo podría encontrar la pareja del 3? O las parejas del 3, porque parece que el 3 tiene dos parejas. ¿Cuáles son esas dos parejas? Sería esta de aquí y sería esa de ahí. ¿Cómo las encuentro? ¿Cómo creen ustedes que las puedo determinar? ¿Cómo puedo encontrar las parejas del Y? Despejando la Y cuadrada que tiene arriba. Exacto, ¿cierto? Usa muy bien, Pati. Usando esa fórmula que está ahí arriba del Y cuadrado es igual a 4X. Entonces, si yo despejo el Y va a ser igual a la raíz cuadrada de 4X. Entonces, si yo reemplazo el valor de X, ¿cuánto vale X? X vale 3, ¿cierto? Entonces, si yo reemplazo el 3 ahí, ¿qué me va a quedar? Y es igual, más menos 4 por 3, 12, ¿cierto? Entonces, eso es raíz de 12. Raíz de 12 no es un número entero. Si usted coloca en la calculadora raíz de 12, eso le da un número como irracional. O sea, perdón, sí, un número irracional, 3,40 y algo. Entonces, por lo tanto, ¿pero qué es lo que me interesa a mí? ¿Qué es lo que me interesa a mí? Que este valor de aquí va a ser raíz de 12 y el de aquí abajito va a ser menos raíz de 12. Entonces ya tengo lista la integral, ya tengo listo el volumen. Tengo todo para armar la fórmula. El volumen, como bien decía Julio, sí, que lo puedo dejar expresado o lo puedo calcular. La integral, el límite inferior, en este caso, como es con respecto a ahí, aquí está como un poco la complicación, porque tengo que calcular ese valor, porque no lo da como tan explícito. ¿Ya? Entonces, esto va a estar entre menos raíz de 12 y raíz de 12. ¿Qué más? El f de y, ¿cuánto vale? Aquí está el f de y. Y cuadrado partido en 4. Y menos k. ¿Cuánto vale k? Dijimos que valía 3. Y todo esto al cuadrado con respecto a y. Esa integral, calcularla manual, tampoco es tan difícil, pero ya es engorrosa porque tengo una fracción, tengo un cuadrado binomio, tengo una raíz, pero esta la vamos a calcular con GeoGebra. Pero hasta ahí, todo lo anterior se entendió, chiquillos. Yo creo que aquí hay una aplicación, o sea, una serie de complicación, un poquito para calcular esos valores. ¿Profe? ¿Sí? Sí se entiende.
Solo tengo una duda, porque estamos rotando con respecto a la recta en X, en el eje X, en el punto 3, ¿sí? Que sería la roja que usted tiene dibujada. Pero, ¿hasta dónde llega la rotación? ¿Desde dónde hasta dónde en el eje X? Porque yo sé que 3 sería como la parte... Ya, perfecto. Llegaría a 6, pues, ¿por qué piensas? Si de aquí a aquí hay 3, y finalmente una rotación, pues, ¿cuánto habría aquí entonces? Sería 6. Llegaría hasta el 6 en el eje. Ya. Entonces empieza Porque como finalmente desde el 0. Exacto, sí. Sí, porque, o sea, en este caso en particular, porque cuando graficamos la función, parte ahí en el 0, pero si fuera otra que partiera acá, claro, en este caso, por eso es importante, antes de empezar a hacer este tipo de cosas, grafíquenlo siempre, quizá no es necesario la rotación, pero hacer al menos este gráfico que está acá, este de aquí. Ya. ¿Cachai? Porque con ese de ahí, tú puedes tener la idea que parte en 3, ¿cachai? Perdón, parte en 0. Y aquí tú le puedes graficar la recta igual 3, y como es simétrico, porque una rotación, Sí. te lo va a tirar en 3 más. ¿Cachai? Igual es importante eso, porque quizás no lo ocupamos para el ejercicio, pero sí es importante tenerlo a la vista. ¿Ya? Sí. Ya. Ya, El profe, cálculo de esa gracias. integral, chiquillos, vale. El cálculo de esa integral, chiquillos, bueno, si tienen paciencia y lo quieren hacer de forma manual, lo pueden hacer, pero yo les recomiendo que a esta altura ya hemos estado todo un semestre calculando integrales, ya me acuerdo que en la prueba 2 quedaron chatos con esas cuestiones de integrales trigonométricas, que la verdad para mí también son súper feas, ¿ya? Entonces aquí usémosla en GeoGebra nomás, ¿ya? Yo qué es lo que le voy a hacer, miren, lo que está ahí, yo voy a decir que esa va a ser mi función, aquí solamente es un detalle técnico, GeoGebra colóquele X, ¿ya? Aquí va a ser igual a X, hay que al cuadrado, partido en cuánto, en 4, menos 3, ¿ya? Que en el fondo es lo que está ahí, ¿ya? Y ahora calculemos el volumen. El volumen es igual a pi por la integral, y esta integral va a estar entre f, pero f tiene que ir al cuadrado, ahí, f al cuadrado. ¿Entre qué valores tiene que ir? ¿Entre qué valores tiene que ir la integral? En este caso la Entre integral, raíz, como está menos con raíz respecto, de 12. exacto, y 12, ¿sí? Porque está con respecto a y. Entonces aquí le vamos a poner lo que dice Rodrigo. Raíz de 12 negativo hasta, perdón, coma, al 12, y ahí me da. Pero recuerden que si lo dejo así, finalmente GeoGebra, ese es como el detalle técnico que tienen que tener cuidado. Ahí GeoGebra ya lo multiplicó por pi. Entonces, si yo le saco el pi, podría decir, es 3,26 pi. ¿Ya? Ahí tienen que tener cuidado con eso. Pero si yo lo dejo todo junto, finalmente GeoGebra ya hace ese cálculo interno. ¿Ya? Tienen que tener cuidado con eso. Creo que en la prueba está de las dos maneras, o sea, como es con alternativa, puede venir, si está con pi, el resultado tiene que multiplicarlo por 3,14, porque si lo va a hacer en GeoGebra, ¿ya? Pero ahí está. Pero recuerden que lo que calculamos acá, chiquillos, no lo pierdan de vista, es un volumen, ¿ya? Es la innombrable elevado a 3. Y lo que calculábamos hasta la prueba anterior era un área, ya unas unidades cuadradas, centímetros cuadrados, ¿no es cierto? ¿Se entiende, chiquillos, chiquillas? Pati, Julio. Finalmente, Sí, si usted lo profe. piensa, son dos casos nomás. Son dos casos. Si está desplazado, le sumo o le resto un K. Si está desplazado aquí, le sumo o le resto un K. ¿Y cuál podría ser como la más engorrosa? Esta, ¿ya? Porque esta gráficamente tampoco es tan fácil verla, ¿ya? De hecho, yo no me la imagino. Yo me estoy imaginando que si eso lo roto, me genera una suerte de neumático. ¿Ya? Imagínense la imaginación que tengo. Quizás es cualquier tontera, ¿ya? Hagamos uno de esos, pero ¿cómo se llama este? Lo vamos a hacer como en GeoGebra, ¿ya? Para que nos quede más para la gráfica, solo para la gráfica, ¿ya? Entonces, y en el fondo, comillas, lo voy a decir muy bien, muy comillas, hasta aquí entra bueno, no hasta aquí. Esta aplicación, más las que yo les voy a mandar a través de las clases sincrónicas,
entra en la prueba. Esta aplicación de volumen, más la aplicación de excedente del consumidor y valor medio, que sus nombres son feos, pero finalmente el cálculo son súper sencillos. Entonces yo la clase el día jueves se las voy a cargar como es víspera de feriado, entonces para que en el fondo el tema, para que ustedes las puedan revisar con calma ustedes. ¿Ya? En el horario de la clase les voy a mandar el comunicado con los videos, revísenlo, vayan haciendo los ejercicios, vayan viendo lo que explica el profe ahí, y después la próxima semana, recuerden que el martes no vamos a tener clases, como se corrió una clase, pero el próximo jueves que nos veamos, yo voy a atender dudas, consultas de, bueno, obviamente si tienen dudas de esto, o si tienen dudas de excedente del consumidor, o del producto, o el valor medio. Pero se van a dar cuenta que al revisar ese video que está ahí, los videos que les voy a enviar yo, que está súper clarito y ordenado, así que no va a ser tan complicado hacer eso. ¿Ya? Entonces, muchachos, lo último que vamos a ver el día de hoy, tengo una expresión algebraica que es esa, y tengo otra que es esta de aquí. X menos 7y más 25 igual 0. ¿Ya? Si yo grafico esto, me va a generar algo. Si yo grafico esto, me va a generar otra cosa. ¿Ya? Pero ¿qué me faltaría indicarle a ustedes acá? Porque si yo grafico esto, no sé, voy a inventar. A lo mejor esta función, a lo mejor esta va a ser f, y esta va a ser g. Cuando yo la grafique, va a haber una por arriba y otra por abajo. ¿Ya? Pero ¿qué me faltaría indicarle a usted para calcular el volumen? Porque si lo hacemos así, hasta ahí es lo mismo que habíamos visto en la prueba anterior. Pero aquí, ¿qué me faltaría indicarle a usted para poder calcular el volumen? El eje de rotación. Exacto, ya, perfecto. Lo vamos a rotar con respecto a X. ¿Por qué es tan importante con respecto a X? Porque es como lo que preguntaba Patti recién. Si yo estoy rotando con respecto a X, tengo que identificar entre qué valores se mueve el X. Pero si yo lo roto con respecto a Y, tengo que ver entre qué valores se mueve con respecto a Y. ¿Ya? Entonces, por eso es importante saber con qué respecto a qué eje. ¿Ya? Entonces, si lo voy a rotar con respecto a X, significa que necesito que esta sea un f de X y esta sea un g de X. Si yo lo rotara con respecto a Y, tendría que ser un g de Y y un f de Y. Entonces, ¿cómo yo obtengo un f de X? Recuerden que para tener una función en términos de X, debo despejar el Y. Despejar el Y. Y aquí también tengo que despejar el Y. Entonces, aquí, claro, yo despejo el Y. Ayúdenme con esto. Y cuadrado es igual a 25 menos X cuadrado. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Cómo despejo el Y ahí? ¿El Y a qué va a ser igual? A la raíz. De todo eso, ¿cierto? Ya, listo, bien, Rodrigo. Entonces, por lo tanto, este va a ser mi GD, este va a ser el G de X. Perdón, el F de X. Ese va a ser el F de X. Y aquí lo mismo, ¿cierto? Tengo que despejar el Y. Entonces, despejemos el Y. X más 25 es igual a 7Y. ¿Están de acuerdo ahí? Y el 7 pasa dividiendo. Entonces me va a quedar que X más 25, todo eso dividido en 7 es igual al Y. Entonces, en este caso, el G de X va a ser igual a X más 25 partido en 7. Están ahí, entonces por lo tanto ahora tengo que ver, estas son como las que hicieron en la prueba anterior, ¿cierto? Pero en la prueba anterior yo se las daba así, facilitas, ¿ya? Entonces ahora tengo que graficarlas para saber cuál es la que va por arriba y cuál es la que va por abajo, ¿ya? Pero esa gráfica, yo soy tu amigo GeoGebra, y a esta altura de todo lo que ya hemos estado con años arduos, chiquillos, igual, bueno, en general, los que están acá y quizá un par de alumnos más, falta poquito, chiquillos, vamos a caer patio. Ya, vamos a graficar. F de X, raíz de 25 menos X cuadrado. Ahí, y ahí está la gráfica. Fíjense, ahí está la gráfica. Es como media circunferencia. Y el otro, el G de X, ¿cómo era? Era una fracción. G de X es igual a una X más 25 partido en 7. Y ahí está. Entonces, ¿cuál va por arriba? Como voy a rotar con respecto al eje X, ¿cuál va por arriba? ¿El F o el G? El F. El F, ¿cierto? Entonces esa área que está ahí es la que tengo que rotar. Pero ¿qué me faltaría identificar ahora? Para saber ¿qué me faltaría identificar ahora para poder calcular la integral? El volumen. No, eso es lo que vamos a calcular, sí, pero ¿qué necesitaría identificar?
falta, ya sé que hay una que va por arriba y otra que va por abajo. Pero ¿qué es lo que me faltaría identificar ahí? Los puntos de intersección. Exacto, muy bien. Porque lo voy a hacer con respecto a X, entonces tengo que saber entre qué valores se mueve X. Entonces esos valores de X los puedo calcular, miren, a ver si me funciona. Igual resuelve cuando F es igual a G. Ahí están. Miren, fíjense. Entonces, ¿entre qué valores se mueve la integral? Entre menos 4 y 3. De hecho, aquí se apreciaba igual, miren, menos 4 y 3. Si no, lo podía haber hecho con esto. Intersección entre F y G. Y entre esa y esa. ¿Se dan cuenta? Ahí están. Lo pueden hacer con el resuelve o con ese. ¿Se entiende, no? Rodrigo, Julio. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces se dan cuenta que es lo mismo. Si finalmente, podemos decirlo fríamente, es multiplicar por un pi nomás. Si lo pensamos así. ¿Ya? Entonces, fíjense. Entonces, ¿cómo se calcula el área entre, finalmente? Bueno, el rotar eso ya es visualizarlo más complicado. Pero finalmente, como es un volumen, finalmente este volumen equivale a esta fórmula de acá. ¿A dónde está? Ahí. ¿Cierto? Que esta que está acá. Si fuera con respecto al I, tendría que ver qué valores se mueven en el I. ¿Ya? Y no, pero cuando son entre dos siempre lo vamos a mirar con respecto a X y Y. Pero podríamos hacerlo con respecto a I. ¿Ya? Entonces, en el fondo, sería pi. La integral entre qué valores se movía, entre menos 4 y 3. La función que era por arriba era f, ¿cierto? Entonces, f es la que está allá, ¿cierto? F al cuadrado menos g al cuadrado y todo esto con respecto a x. Y esa sería la integral que tenemos que calcular. ¿Ya? Ahí está la fórmula, fíjense. Ahora bien, f menos g, pero no es que siempre sea f menos g, porque depende de la función que esté por sobre. Si la amarilla hubiese estado por sobre, hubiese sido g menos f. ¿Ya? Es como lo que me habías preguntado tú, Pati, durante el desarrollo de la tarea. Cuando te había dado una integral, un área negativa, era probablemente porque habías puesto la f menos la g y quizás era g menos f. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Porque si lo hacen al revés, les va a dar un resultado igual, pero les va a dar un volumen, en este caso, negativo. ¿Ya? Tienen que tener cuidado con eso. Entonces, aquí lo mismo en GeoGebra, aquí tengo todo para hacerlo en GeoGebra. ¿Ya? Entonces sería, el volumen sería igual a pi por la integral. ¿Ya? ¿Qué dice la integral de qué cosa? Miren, f al cuadrado menos g al cuadrado. ¿Entre qué valores? ¿Entre qué valor tendría que ser eso? El menos 4 y el 3. Entre menos 4 y el 3. Y ahí está. Muy difícil, yo creo que, o sea, gracias a GeoGebra yo creo que nos soluciona harto la pega, porque si tuviéramos que calcular esa integral de forma manual, no. Lo que sí lo que tienen que tener cuidado, chiquillos, que a lo mejor sí va a ser como prueba con alternativa, esta integral se la va a entregar GeoGebra, pero hay que escribir bien esto. Entonces, por eso es importante la gráfica. ¿Ya? Entonces, miren, si no le hubiese puesto si hubiese hecho ese mismo, pero sin el pi, el resultado en ese caso yo lo puedo haber escrito así. En este caso yo hubiese podido haber dicho pi. Lo puedo dejar así. Recuerden que son unidades cúbicas y unidades cúbicas. Entonces lo puedo dejar de esta forma o lo puedo dejar de esa. ¿Dudas? ¿Profe? ¿Consultas, chiquillos? ¿Sí? ¿La prueba va a ser solo con alternativa o tenemos que mandar algún desarrollo? No, tranquilo. De hecho, como se lo dije al principio, son 3 aplicaciones. Esta, más las otras 2 que se las voy a mandar por video. Y esas 2 aplicaciones por video las estudian ustedes solo, las ven a su ritmo. Por lo tanto, este jueves no nos vamos a juntar formalmente. Ahora bien, si usted alguno ve el video antes de la clase del jueves y me quiere preguntar, yo le puedo responder. ¿Ya? Pero en el fondo, no. O sea, usted plantea la integral y lo resuelve y esa es la respuesta. No. Pero el tema es que igual tiene que saber integrarla. O sea, me refiero,
Recuerde que para llegar a esta integral es súper sencilla cuando está así, pero había que hacer todos unos pasos antes, ¿ya? No, y no le voy a pedir desarrollo ni nada de eso, no, esta vez no, ¿ya? Se la voy a abrir. La prueba le voy a dar, no sé, 2 horas, 3 horas o 2 horas y media, no sé cuánto les daba a esas pruebas con alternativa, y se la voy a dejar una semana habilitada. De tal manera que si los que ya se sientan listos para darla, que ya como yo les voy a mandar los videos y ustedes los van a ver, y a lo mejor ustedes quieren matar luego, ya no quieren escuchar al profe de cálculo, entonces pueden terminarla antes. El que no, puede esperar hasta el final y dejarla hasta el 30 o el 29, no sé qué día puedo dejarla, habíamos dicho, parece que el 29, ¿ya? Pero en el fondo va a estar 7 días para que ustedes la den, si ustedes quieren terminarla antes, ven el video, se preparan y la dan antes. Y si no, la dan el último día nomás, ¿ya? Y yo esta clase de hoy también se la voy a grabar, entonces, perdón, se la voy a compartir como link directo. Entonces esta clase más las otras 2 y ahí con eso les va a ir bien para la prueba. Pero tienen que ver los videos, chiquillos, porque me acuerdo que en la primera parte, cuando yo le dije, vean los videos de sustitución trigonométrica, solamente un par de ustedes la habían revisado. Y ahora, si no ven el video de lo que viene después, que son aplicaciones con valor medio y con excedente del productor, van a abrir la prueba y no solamente van a saber hacer esto. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe. Profe, ¿Ya? ¿y cuándo ¿Sí? va a tener las notas de la tercera prueba? Este fin de semana, Rodrigo. ¿Ya? Este fin de semana. ¿Estás calculando a ver si me saco un 3 en la última prueba, algo así? No, calculando a ver si tengo que dar examen. No, recuerden que el examen es si le da bajo 4 de examen. Ah, pero parece que en la prueba 2 no le fue tan bien. Así que eso. Sí, no, tranqui, este fin de semana se las tengo, Rodrigo. ¿Ya? Pero bueno, insistir, para Ya, prepararse profe. para la última prueba yo les voy a cargar los videos antes. Entonces, la próxima vez que nos veamos, porque este viernes va a ser trabajo asincrónico, para que revisen los videos. ¿Ya? El próximo martes no va a haber clase porque no está en el calendario porque se corrió para el final para el tema de que ustedes tienen que ir a la sede, algunos. Y la clase del próximo jueves, ahí nos vamos a juntar y yo voy a atender dudas, consultas de esto. Y ese mismo jueves les puedo dejar habilitada, o el viernes, o el jueves, no sé, ahí lo podemos conversar, y ahí va a estar 7 días la prueba habilitada. Entonces, si quiere ver si ya vio los videos, si se siente preparado, la da ese fin de semana, si no, la da la otra semana. Ya va a estar 7 días ahí para hacerla, pero de momento su apertura son, no sé, voy a ver si 2 horas o 2 horas y media. Estoy viendo si entre 2 horas o 120 minutos, ahí estoy definiendo. Así que eso, chiquillos. ¿Alguna duda?